7 de la mañana con 7 minutos comenzamos vamos a tener una edición especial de lo más importante. ¿Cómo estás, Angélica Bulnes? Bienvenida nuevamente. Muy buenos días. Buenos días. No vamos a hacer lo más importante en el formato habitual. Hoy vamos a hacer un formato más largo y vamos a hacer un pequeño consejo de gabinete acá. Vamos a estar con es verdad. Con la ministra. No vamos a tener Instagram Live. No vamos a tener Instagram Live porque el Consejo de Gabinete tampoco tiene. Vamos a tener a la ministra del Interior en el siguiente bloque de Mesa Central, pero ahora acá en el estudio estamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el hombre del momento. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Angélica. ¿Hay algo más popular que los trenes, ministro? Poco, ¿no es cierto? El viejito Pascuero, no, exactamente. No, impresionante. Bueno, eso quedó en elocuencia el año pasado, cuando en junio el presidente Boric hizo su cuenta pública recién asumido. Y esto fue lo que tuvo el aplauso transversal. Todo el mundo aplaudió. La verdad que es impresionante cómo nos trae esa añoranza y ese atractivo de los trenes. Y el presidente nos pidió en ese momento que pudiésemos avanzar con una conexión ferroviaria entre Valparaíso y Santiago. Y eso es lo que hemos estado trabajando junto al ministro de Obras Públicas y fue lo que se anunció ayer. Lo que estamos planteando es el trazado que vamos a darle a esta conexión. Es un servicio que debiera ir desde Quinta Normal hasta la estación El Salto en Viña del Mar, conectando así el Gran Santiago con el Gran Valparaíso. Que es parecido como era el antiguo tren, sí, entre Viña y Santiago, ¿no? Exactamente, y eso tiene varias bondades. El que llega a la estación Mapocho. Claro, y es distinto a lo que a lo mejor algunas personas habían puesto en el colectivo imaginario de un tren rápido, directo, así como línea recta. Pero la línea recta, claro, costaba 3 veces lo que nos cuesta este otro. Y al mismo tiempo el hecho de que tengamos la faja ferroviaria disponible hace que sea mucho más factible de hacer en tiempos más rápidos, que igual son tiempos lentos. Y lo otro que es muy importante de este anuncio es que también es una faja ferroviaria que permite darle conectividad y acceso a comunidades que han estado históricamente bien relegadas y que las tenemos todos también en el imaginario colectivo, ¿no es cierto? Este es un servicio que va a parar en Batuco desde Quinta Normal, después va a estar en Tiltil, va a pasar por Yayay, va a llegar a Calera, Quillota, Limache, y de ahí vamos a tomar hacia el Salto. 3 veces lo que cuesta el tren rápido, o sea que el tren rápido costaba 5.000 millones. 4.000. 4.000 millones. Y esto cuesta del orden de 1.300. Claro que el de 4.000 era financiado por privados, digamos. No, al final todo esto financia Chile. A ver, por la vía de la tarifa. Evidente, o sea, lógico. Al final, o sea, de una u otra manera lo terminamos pagando en el país. O quien lo usa. Por supuesto. Lo otro que teníamos, no de acuerdo, pero lo que teníamos era un financiamiento a través de concesiones, eran ideas privadas, ¿no es cierto? Y nosotros preferimos irnos que venían avanzando extraordinariamente lento, la verdad. Preferimos tomar una nueva alternativa que saca partido de la faja ferroviaria que tenemos y creemos que va a ser muy bueno no solamente para dar conectividad entre Valparaíso y Santiago, porque además las dos estaciones se conectan con los metros de las dos ciudades. En el caso de Santiago llegamos a estación Quinta Normal, nuestra línea 5 que conecta desde Maipú, ¿no es cierto?, hasta Vicente Valdés, la Florida, pasando por sí. Y en el otro caso tenemos el metro Valparaíso que te conecta desde Limache, Quilpué, Villa Alemana, ¿no es cierto?, Viña del Mar hasta Puerto de Valparaíso. Entonces, creemos que es una buena conexión entre las dos ciudades, con un costo que es razonable para el servicio que se va a dar. Van a ser 90 minutos lo que esperamos. Hay harto trabajo que hacer. Esto no es llegar y hacer, pero estamos conformes y contentos con la alternativa, que le encontramos mucha factibilidad, además, y responsabilidad fiscal. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, está con nosotros. Ministro, ¿cómo es el modelo económico? O sea, porque están estas alternativas privadas, ¿cómo va a ser en este caso? Es una concesión. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un gran estudio integral para poder predecir ahora con mucha más precisión la demanda que esto va a tener, cuáles son los planes operacionales que debería tener, cuáles son las paradas, y en función de cómo se va a distribuir también la oportunidad de que pueda aquí también servirse a la carga, no solamente a los pasajeros. Todo eso viene en el estudio integral, y nuestro compromiso es a finales de este gobierno poder hacer la licitación para la construcción. ¿Tanto tiempo toma esto? Porque eso es 2025. Bueno, estos son muchos recursos, o sea, y a mí me gusta hacer el paralelo con las líneas de metro. Este año vamos a inaugurar la extensión de 4 kilómetros para llegar a Quilicura de la línea 3, 4 kilómetros para llegar a el Bosque San Bernardo de la línea 2. Esto se anunció en el gobierno del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y se ha venido trabajando en estudios, en construcción, para que finalmente ocurra. Y cuando ocurra está bien hecho. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de forma responsable, y en este caso también hay que hacer una serie de estudios para tomar buenas decisiones. Estas son inversiones que después uno puede simplemente decir, oye, nos equivocamos de trazado, vamos a mover el trencito un poquito más allá, un poquito más acá. Tiene que quedar bien del día 1.
Claro. ¿sí? Y tiene que ser una decisión. Entonces, por eso que creo que es una buena, es responsable también decir, estas cosas toman tiempo, hay que hacer estudio de impacto ambiental, que no son menores también. A pesar de que esto va a circular en gran parte por arriba de una línea férrea que ya existía. Sí, hay partes que tenemos que ensanchar, porque la línea férrea, por ejemplo, en el caso de Santiago-Batuco, vamos a tener un tren Santiago-Batuco, que va a tener una connotación distinta que porque va a ir parando, va a parar en Quilicura, es más como un tren de cercanía. Exacto. Y lo mismo nos ocurre en el sector entre de Limache del Salto en Valparaíso, en Viña del Mar hasta Limache, en que no podemos usar la faja ferroviaria que ocupa Metro de Valparaíso, porque es un tren que va parando en un montón de lugares y anda mucho más lento. Entonces tenemos que ir por una línea paralela que no existe, y ahí tenemos que salir de nuevo a expropiar y a generar un estudio de impacto ambiental asociado. O sea, esto no es ir al supermercado, comprar el tren y instalarlo, toma 7 años y eso es lo que vamos a hacer. Ya, y dígame una cosa, con respecto al trazado finalmente que se decidió, que había distintas alternativas, se decidió porque es más barato, porque es más justo socialmente, ya que atiende a distintas comunas en el sector, o porque es el más eficiente. Ninguna de estas decisiones tiene una sola dimensión, y eso es lo que uno descubre cuando está también en el sector público. La verdad que todas las decisiones tienen muchas aristas, y esta tiene muchas aristas. Tiene una arista económica, sin lugar a dudas. También tiene una arista de la urgencia y la importancia que esto tiene, y si nos vamos por la faja ferroviaria es más factible que lo vamos a hacer en estos plazos. Si tuviésemos que hacer una línea como más directa tal vez, pero que al mismo tiempo requiere muchas más obras civiles, esto tendría mucha más incertidumbre. Y lo tercero, que es importante lo que mencionas, es que nos permite pasar por una serie de comunidades que le vamos a dar esa misma conectividad y aún mayor que estamos buscando entre Valparaíso y Santiago, porque ahora la gente ya va a poder trabajar en Santiago, trabajar en el Gran Valparaíso, con un tiempo de viaje mucho más atractivo, y lo mismo para Tiltil, lo mismo para Calera, ¿no es cierto? Ahí hay una rentabilidad social directa, digamos. Enorme. Y a mí me parece que también genera una oportunidad linda de desarrollo inmobiliario y desarrollo de vivienda social, cuando estamos pensando que nuestro país tiene un déficit importante, y poder generar vivienda social con transporte público a la puerta, también me parece un atractivo enorme. Ministro mencionó que era una concesión, se refiere a la construcción. A la construcción, porque esto lo va a operar Ferrocarriles del Estado. Lo que está contemplado, las decisiones uno las puede cambiar, pero lo que está contemplado es que la construcción del tren, de la vía, las mejoras que hay que hacer, la electrificación, los pasos a nivel que hay que construir, van a ser con una concesión privada, y luego vamos a tener una operación por parte de Ferrocarriles, de Ferrocarriles del Estado. Ya, y ahora no todos quedaron contentos. Faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal de abandono del Estado de Chile a Valparaíso. Fue lo que dijo el alcalde de esa ciudad, Jorge Sharp. ¿Qué le contesta a usted? Nosotros, entiendo la molestia, la entiendo. El tren, la última estación va a estar en el Salto, en Viña del Mar, y yo entiendo que esa es mi puerta de entrada a todo el Gran Valparaíso. De la misma forma que Quinta Normal es mi puerta de entrada a todo el Gran Santiago. Tampoco llega a la comuna de Santiago. Tampoco llega a Maipú, tampoco llega a Puente Alto, tampoco llega a Providencia. Llega a Quinta Normal. Y Quinta Normal es mi puerta de entrada al Gran Santiago, para poder de ahí conectar con toda la ciudad. De la misma forma llegamos al Gran Valparaíso, a través de la estación El Salto. Hay que entender que la alternativa ahí para poder hacer esos 12 kilómetros, que puede ser perfectamente una segunda etapa de esto, es no menor. Hay que hacer un túnel que vaya paralelo, porque yo no puedo tirar un tren por el medio de Valpiña Valparaíso, ¿no es cierto?, para llegar a Puerto. Tendría que tirar, por eso habría que hacer una faja, un túnel paralelo al metro de Valparaíso. Y eso cuesta como el metro, digamos. Claro, el costo sería muchísimo más alto. Se puede estudiar, y sin duda que lo vamos a estudiar, y nos encantaría poder hacerlo, pero por el momento me parece que esto es un anuncio que hay que celebrar. O sea, estamos hablando de poder conectar el Gran Valparaíso, y eso incluye a Valparaíso a través del metro de Valparaíso, con el Gran Santiago, con una conexión ferroviaria que llevamos años analizando, estudiando, estaba detenido, y hoy día se está empezando a mover. Ahora, aparte del alcalde Sharp, los que, al contrario, los que deben estar celebrando son los camioneros, porque usted dice, vamos a estudiar la posibilidad de carga, pero en la práctica, lo que hacía el tren rápido era que tenía un ramal exclusivo para carga para el puerto de San Antonio, y que llegaba con la carga hasta el puerto de Valparaíso, lo que podría haber generado un sustituto, una alternativa para el transporte de camiones, que ya vimos cómo provocó problemas hace algunas semanas. Nosotros estamos trabajando en un gran puerto exterior en San Antonio, y ese gran puerto exterior en San Antonio va a tener un ramal ferroviario muy importante para poder atraer la carga desde San Antonio hacia una estación de intercambio modal en el anillo Américo Vespucio. Y ahí porque entendemos que la carga se tiene que mover cuando son grandes volúmenes en tren, y eso tiene
tiene un tremendo beneficio. En este caso, efectivamente, para el caso de Valparaíso, la propuesta que estamos haciendo de conexión entre Santiago y Valparaíso tiene un foco principalmente en pasajeros. Ahora, igual el poder salir desde Santiago con más vías ferroviarias hacia el norte nos va a permitir también poder mejorar algunas condiciones del transporte de carga, que no son una vía directa hasta Valparaíso, pero hay otros puertos también en la parte norte de la quinta región que también se podrían beneficiar. Y en ese sentido, ministro, ¿va a haber más anuncios con respecto a trenes? Pero muchos, estamos con un esfuerzo enorme en materia de ferroviaria y me encanta que me dé la oportunidad de poder destacarlo. Para empezar, me gustaría comentar que estamos en el verano con una serie de trenes del recuerdo, estivales, que le pido a la gente que los conozca. Entre Constitución y Talca, ese tipo de o Santiago San Antonio, Santiago Valparaíso, que sale una vez, que salen los fines de semana. Me tocó ir, por ejemplo, de Santiago San Antonio el otro día. 450 personas tan felices y tanto el sábado y el domingo lo tuvimos que hacer de nuevo y de nuevo se nos llenó el tren porque es una experiencia muy bonita. ¿Y por qué no se hace más seguido esto? Bueno, porque el tren también se usa con otros propósitos, en fin, es un tema de verano y de hecho uno va como tocando la temperatura del agua, ¿no es cierto? Va viendo cuánta demanda va viendo y en base a eso vaya avanzando. Teníamos una salida el sábado, fue tan exitoso que, como tú dices, lo hicimos el domingo también. Es más difícil imaginarse que la gente lo va a poder hacer un martes, pero para sábado y domingo en verano aparece como muy atractivo. Y eso también está con el ramal Talca Constitución, ¿verdad? Tenemos una serie de servicios a lo largo del país. De Arica a Poconchile, fíjate, tenemos también un ramal bonito. Bueno, volviendo atrás, estamos con una serie de proyectos ferroviarios. Estamos comprando ahora más trenes que van a llegar durante el año para Santiago-Chillán. Y aquí me gustaría destacar la forma como hemos llegado al Santiago-Chillán, que es que no es de un día para otro se dice vamos a hacer Santiago-Chillán, sino que como país que vimos un deterioro progresivo de los trenes, de a poco nos dimos cuenta que podíamos rescatar los trenes y que a todos nos gusta. Y la forma como lo hicimos, que yo encuentro que es responsable, fue decir, a ver, hagamos un Santiago-Nos primero, que hay a la vuelta de la esquina. Y resulta que tú descubres que sí hay demanda, que tiene beneficio social importante y te animas con Santiago-Rancagua. Y después de Santiago-Rancagua estás en Curicó y después estás en Chillán. Y así vamos a ir avanzando y nuestra idea es progresivamente que las distintas capitales regionales el tramo, te diría, entre la región de Valparaíso y la región de los lagos vayan teniendo estos trenes de cercanía. Y son los trenes de cercanía los que después te van a permitir construir el tren más de largo aliento. O sea, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Temuco, que tenemos el tren Victoria-Temuco, que pasa por Lautaro, y estuvimos viendo que podíamos hacer una nueva estación en la comuna de Cajón. Vamos a tener una estación en Cajón y vamos a extenderlo a Padre Las Casas. De poquito, ¿te fijas? Pero responsable y con la tranquilidad y seguridad de que estás construyendo un tren que va a tener la demanda que lo justifica. Y eso es lo que permite pensar que, qué sé yo, en algún momento uno podría pensar en un tren entre Temuco y Concepción, o entre Temuco y Santiago. Digamos, sí, exactamente. Tipo, digamos, yo creo que la visión y el anhelo del Santiago Puerto Montt, que es el sueño colectivo, yo creo, se construye con el Temuco Padre Las Casas primero. Eso es lo que quiero decir. Claro, paso a paso. Eso. Había un candidato que quería uno entre Santiago y Punta Arenas, entre Arica y Punta Arenas, pero bueno, eso es otra cosa. Oiga, a propósito, ¿para qué se construye este tren a Viña? Digo, porque hay algunos que... No me mira así. Hay algunas personas que dicen un objetivo subordinado puede ser aliviar la ruta 68. Sí. En ese sentido, se lo digo en ese sentido. Y en esa lógica hay algunos que dicen, ¿sabes que esto no sé si va a cumplir con ese propósito porque me voy a demorar, lo estaba leyendo ahora en la mañana, me voy a demorar media hora en llegar a Quinta Normal y hay 1 hora y media en llegar a Viña y de ahí a donde vaya. O sea, va a terminar siendo más largo que ir en auto. Bueno, para algunos va a ser más largo, para otros va a ser más corto. Y el tren de Santiago del Paraíso tiene varios elementos. Por un lado, el poder entender que hoy día tenemos personas que, por ejemplo, ocupan el Gran Valparaíso como espacio dormitorio para trabajar en Santiago. Y eso hace que el tráfico entre las dos ciudades es bastante elevado y al mismo tiempo con harto siniestro vial, con harto accidente, con harto choque. A mí que ahora me toca ir mucho al Congreso y después si quieren conversamos de la agenda legislativa. Es muy impresionante ver la cantidad de veces que hay un tremendo taco producto de algún siniestro. Y creo que en ese sentido... está el tema de seguridad vial asociado al tren versus la carretera, pero también el tema de la confiabilidad del tiempo de viaje. O sea, muchas veces tú viajas entre Santiago y Valparaíso y haces un acto de fe respecto a cuánto te vaya a demorar, porque en realidad el tiempo está sujeto a un montón de incertidumbres. A las contingencias. El tren en ese sentido tiene una particularidad preciosa, que tiene horario, que tiene además mucha más confiabilidad respecto de cuál va a ser el tiempo que te vas a demorar. Claro, sé a qué horas voy a llegar. Sí, está mucho menos sujeto a siniestros viales y tiene estos efectos positivos hacia
la carretera de, como yo les saco vehículos, ellos también se benefician porque va a haber menos calles, va a haber menos autos en términos de tiempo de viaje y siniestro vial. Me están preguntando mucho acá que le pida cómo va a ser la concesión. ¿En qué plazo? ¿Cómo va a operar? A ver, lo que tenemos es una concesión que debiéramos lanzar a fines de este periodo, o sea, estamos hablando de 2026, o fines de 2025, y va a tener un par de años para poder hacer los estudios que tenga que hacer. Hay que hacer estudio de impacto vial, hay que expropiar, y después va a tener 3 años en que va a tener que construir. Y 2030 nosotros esperamos que esa empresa pueda ya estar instalada, con la faja construida, trenes comprados, espacios de mantención, y empieza a operar. Y la operación se la traspasa, como decíamos al principio, a la empresa F, Ferrocarriles del Estado, que nos parece que es mejor que opere y que tenga una mejor consideración del sistema. O sea, ellos van a ser los que van a estar operando el Santiago-Batuco, los que están operando el tren de entre Puerto y Limache, después ya ese tiempo debiéramos haberlo extendido a Calera. Entonces nos parece mejor que la operación tenga una lógica única, y por eso es que creemos que es mejor que sea Ferrocarril el que opere. ¿Hay en la decisión de privilegiar este trazado por sobre el del tren rápido algún tipo de resquemor respecto de que el otro proyecto era un proyecto de privados, concesionado por cierto, pero de privados, y que, como usted dijo, lo pagan todos los chilenos? La verdad es que lo pagan los que lo usan, igual que las autopistas interurbanas o que las carreteras, digamos, para no ir tanto más lejos. ¿Hay alguna... ¿Pesa el hecho de que haya sido un proyecto de privados por sobre esto que es eminentemente, que está controlado 100% por el Estado? No, igual vamos a tener que ocupar la ley de concesiones para concesionar la construcción. Va a haber una empresa privada que va a usar aquí ningún tema, no hay un tema ideológico de nada. Lo que sí yo te diría es en la parte operacional, sí nos gustaría que sea Ferrocarril el que lo opere, por lo que decía anteriormente, porque si no tú se integra una red porque a la hora de operar te enfrentas siempre a conflicto entre los distintos servicios que quieres ofrecer, y si tenemos dos objetivos distintos de dos empresas distintas, incluso a veces empresas del Estado, a veces te pasa de decir, tengo dos actores y cada uno tiene su propia fin, y hace más difícil la toma de decisiones y la búsqueda del como el bien común. Entonces, en este caso creemos que es muy importante que sea Ferrocarril el que opere, pero que sea una empresa privada la que la construya y la que adquiera, ¿no es cierto?, toda la infraestructura y el material rodante. Estamos con el ministro Juan Carlos Muñoz. Oiga, ministro, lo saco un segundo de los detalles del tren mismo, porque ya se va a cumplir un año desde que lo nombraron a usted ministro del gabinete, y usted venía más bien del mundo académico. Entonces, ¿cómo ha sido esto de pasar del mundo académico, en que uno tiene diagnóstico, hace estudios, a tener que tomar las decisiones? O sea, yo sé que esta decisión de por dónde va el trazado no la toma usted solo, pero igual finalmente participa de manera bien protagónica en cómo se corta el queque. Sí, no, ha sido una experiencia en el plano ya más personal, maravillosa. O sea, yo a mí me da risa, pero estoy con mi segundo empleo. Yo fui 26 años profesor de Ingeniería de Transporte en la Universidad Católica, y de ahí el presidente Boric me invitó a tomar este rol. La vida me fue preparando, porque estuve a cargo de dos unidades importantes, bien interdisciplinarias, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y después el Instituto para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Católica. Y eso me abrió un poco más a la ciudad, ¿verdad? Y a una mirada un poco más amplia. Pero uno se da cuenta también que en los problemas que tenemos que abordar son problemas que están lejos de ser sectoriales. O sea, problemas que son solamente de transporte son tan fáciles de resolver, pero los problemas que son complejos son los problemas en que el transporte se encuentra con vivienda, el problema se encuentra con medio ambiente, te encuentras con temas de hacienda. O sea, son los problemas intersectoriales los que yo creo que nos tienen a veces en nudos complejos y en los cuales tenemos que ir avanzando. Y creo que ahí la capacidad de diálogo, la capacidad de construir equipos que generen confianza es fundamental. ¿Porque cuesta que el Estado dialogue consigo mismo? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y por qué? Muchas veces porque tenemos a veces indicadores de desempeño distinto, porque a mí me interesa, por ejemplo, que haya a lo mejor en materia de ciudad, a lo mejor, por ejemplo, cada uno tiene su necesidad de poder hacer sus propias obras. Uno tiene que decir, yo tengo que construir vivienda, yo tengo que construir, hacer concesiones, yo tengo que generar movilidad, y a lo mejor a la hora de poder tomar una decisión conjunta no es tan evidente que todos hayamos podido contribuir o salir beneficiados. Es difícil a veces, pienso yo, poner... Y lo otro que son los tiempos son distintos. Eso es lo otro que es muy importante, que en política, en gobierno también,
los tiempos son complejos. Las cosas tienen un momento y a veces la solución mejor es una solución que se demora tanto que deja de ser factible. En fin, hay una también praxis que uno va aprendiendo en el camino. ¿Y cómo ha sido la dinámica en ese sentido en términos como de gabinete? ¿Cuánto espacio tienen los ministros sectoriales dentro de todo este como sistema? Yo creo que ha sido atractivo y me ha tocado también, por lo menos desde mi perspectiva, colegas con los cuales hemos construido buena confianza y vamos avanzando en proyectos como el de hoy. O sea, hoy día estamos hablando del tren de Valparaíso a Santiago, que es un proyecto conjunto con Obras Públicas y con la empresa F. Y necesita entonces ahí poder construir las confianzas para poder ir avanzando. Yo creo que lo hemos hecho bien. Uno de los problemas que ha tenido como el gabinete es que los ministros sectoriales siguen siendo bien poco conocidos, como según las encuestas están bajo el 40%, y eso que usted es uno de los que está como más arriba de ese lote, pero igual tiene 33% de conocimiento. ¿Cuánto importa eso y cuánto le preocupa? O sea, evidentemente que el gobierno necesita tener ministros que sean reconocibles, que la gente los ubique, que sean referentes. En mi caso es especialmente difícil porque la cartera más parecida a transporte de obras públicas y tengo un ministro que se llama igual que yo. Entonces eso hace... O sea, tiene otro apellido. O sea, de acuerdo, pero no sabe la cantidad de veces que me llegan felicitaciones y reclamos por la cartera equivocada, y me imagino que a él le pasa lo mismo. Pero fuera de la broma, evidentemente que... Yo a uno de los dos le pregunté una vez por una cosa. Por una cosa al otro. Me pasó a mí también. Hemos pasado 8. Y además que en esto del tren están juntos. Por eso, muchas veces estamos juntos, porque los temas de obras públicas y transporte van de la mano muchas veces. Y hemos construido una linda relación. Y por lo tanto estamos hartas veces juntos. Pero efectivamente, yo creo que es importante que nosotros seamos capaces de poder ir generando una cartera que sea atractiva, que la gente lo valore. Y la verdad que hasta acá mi forma de abordar ese desafío ha sido, tener un trabajo consciente, riguroso, preocupado, pero al mismo tiempo estar muy atento a ser un buen comunicador. Esa es otra cosa que uno se da cuenta, que al final uno dice, me eligieron como ministro, o me designaron ministro de transporte por mi trayectoria académica, pero al final... Lo que más hago es ser un buen comunicador. O sea, lo que tengo que hacer es contar lograr... Contar el cuento del trabajo de 1.800 personas que trabajan en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones día a día, desarrollando los proyectos de ley, desarrollando las nuevas soluciones, las nuevas intervenciones, la capacidad de reacción ante los infinitos problemas que ocurren en cualquier sistema de transporte. O sea, uno es cabeza y líder con una visión, pero sobre todo un gran comunicador. ¿La evasión en el transporte público acá en Santiago tiene solución? Es un tema extraordinariamente complejo y preocupante. Y de nuevo no es un tema solo de transporte, obviamente. A nosotros nos preocupa no solamente por el aspecto financiero, porque nos significa, ¿no es cierto?, cada vez que alguien evade, son recursos que tenemos que tomar de otra fuente, ¿no es cierto?, nos aumenta los subsidios en el largo plazo, recursos que pueden ir, ¿no es cierto?, a educación, a salud o a trenes. Y por lo tanto es algo muy preocupante. Pero además, de un punto de vista como ético y moral, yo creo que convivir en una ciudad en la cual un 40% de las personas que se suben a un bus deciden de alguna manera robar el pasaje es inaceptable. Y también el tercer punto es la molestia que le genera a todos los demás usuarios que sí pagamos el pasaje. Y eso entonces te genera una suerte como de un conflicto velado que es muy duro. Y por eso es que estamos trabajando en un plan antievasión que, por muy complejo que sea el problema, no lo podemos eludir, ¿tá? Tenemos que trabajar y ir de cabeza y estamos avanzando en todos los ámbitos: fiscalización, puntos de control en los paraderos, códigos QR para poder facilitar el pago, educación, conversación. Eso le iba a decir, ahí también falta una dimensión como de educación y comunicacional, porque precisamente hubo un momento en que acá la evasión adquirió como un tono épico, además. Estamos trabajando en materia educacional, de educación también, de información, y yo creo que es clave aquí no confundirnos y tener un solo discurso. Y el discurso es claro. Hoy día tenemos que trabajar y tomar todas las medidas para poder ir reduciendo esta evasión que nos hace muy mal. Y estamos de cabeza. No digo que sea un problema fácil, pero por lo mismo vamos a trabajar con todo, y estamos trabajando con toda la fuerza. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Su colega Juan Carlos García está en la tele ahora, está en el canal 13, justo en este momento. Mientras no le pongan mi nombre. No, estamos mire, Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, usted el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Que estén muy bien, que tengan un súper buen día. La pausa con Angélica Bulnes. Al regreso conversamos con la ministra del Interior, Carolina Toa.